Tardes. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos todos ya a esta transmisión de este conversatorio que estamos realizando desde el Núcleo Milenio Minus Pain en conjunto con la Red de Salud UC Christus y que hemos estado organizando ya desde hace varios días con motivo de la conmemoración hoy 12 de mayo de este Día Internacional de la Fibromialgia que se celebra como cada año por una determinación de la OMS orientada a homenajear a quien fuera una destacadísima enfermera, escritora y estadística británica llamada Florence Nightingale. Ella es considerada la precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Florence también padecía fibromialgia y es en honor a este trabajo incansable que ella realizó para superar la enfermedad y ayudar a muchos otros pacientes aquejados de esta misma patología que la OMS decidió declarar este 12 de mayo, día de su natalicio, como Día Internacional de la Fibromialgia. Así es que vamos a partir ya con este conversatorio titulado ¿Qué debo saber si tengo fibromialgia?, donde vamos a tener las exposiciones de los doctores Mauricio Soto y Margarita Calvo, quienes van a responder todas sus preguntas. Damos la bienvenida a quienes están acompañándonos a través de la transmisión que está haciendo el Núcleo Milenio Minus Pain a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Pero también queremos dar la bienvenida y saludar cordialmente a las agrupaciones de pacientes con fibromialgia que nos están acompañando hoy día, especialmente a la agrupación Fibromialgia, Bienestar y Terapias de Concepción, que ha sido una de las que nos ha estado ayudando mucho en la organización y difusión de esta iniciativa, y también a otras agrupaciones que han estado acompañándonos en este proceso de ir entregando información a los pacientes con esta enfermedad. Entre ellos, la agrupación Emprendedoras a Fibropuente de Puente Alto, la agrupación Fibromialgia Consciente de Hualpén, la agrupación Fibroguerreras de Calama, la agrupación Fibromialgia de Punta Arenas, la agrupación Fibromialgia de Araucanía, la Fibroagrupación de Antofagasta y la agrupación Fibromialgia de la Quinta Región. Así es que, bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar a quien va a ser, quien va a dar el puntapié inicial en esta jornada, que es el doctor Mauricio Soto. Les voy a contar un poquito más del doctor Mauricio Soto Zubiabre para que lo vayan conociendo. Él es médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, especialista en ortopedia y traumatología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es instructor adjunto de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile también, magíster en bioética, máster en diagnóstico por la imagen de las enfermedades reumáticas de la Universidad de Barcelona en España y tiene, por supuesto, una especialización en fibromialgia y dolor y procedimientos ecoguiados en la unidad de fibromialgia del Hospital Clínico de Barcelona ahí en el viejo continente, ¿cierto? Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta actividad. Hola, gracias, no, Fabiola, gracias por la invitación y esa extensa presentación. Yo creo que usted me va guiando, sí. Por supuesto, partamos en lo inmediato, así es que si quiere compartir pantalla, lo invito a que lo haga y comencemos ya sin problema. ¿Ahí se ve? Aquí está su presentación. Yo lo voy a dejar para que tome las pantallas del Núcleo Milenio, son todas suyas y comience con su presentación. Ya, bueno, en primer lugar, gracias por la posibilidad de dar este espacio y la posibilidad también de las felicitaciones a los pacientes que se unen en este conversatorio. La pregunta, invitado a responder hoy, ¿qué debo saber si tengo fibromialgia? La verdad es que no es una pregunta tan fácil, porque uno lo puede enfocar de diferentes puntos de vista. Y al enfocarlo de diferentes puntos de vista, la fibromialgia como enfermedad, uno puede caer en un error inmediato que es propio de la medicina, que es extraer la enfermedad, la fibromialgia, de quien la padece, de quien tiene fibromialgia, pero además extraer la enfermedad de quien trata esta patología.
del que se supone es el experto en esto. Por lo tanto, estos dos puntos tienen que en algún momento conversar. ¿Y qué debo saber si tengo fibromialgia o qué tengo que saber si tengo fibromialgia? La invitación a la reflexión que hoy les voy a hacer no es muy fisiológica ni fisiopatológica, sino que necesariamente en este 12M me parece necesario que podamos entender por qué ha sido tan difícil o tan complejo para la medicina, una ciencia o un arte para algunos, entender la fibromialgia en especial o el dolor crónico como algo difícil de tratar. Por lo tanto, tenemos que fijar la mirada a lo que aparece ahí, a la persona doliente, al que sufre, al que tiene el dolor. Y en ese momento, cuando ese dolor lo encarnamos en un alguien que se relaciona en el mundo con su dolor, esto pasa a ser un asunto de todos, no solo del que lo sufre, no solo del médico o del equipo interdisciplinario que la puede atender. Porque esta persona con fibromialgia tiene familia, tiene hijos, trabaja, tiene amigos, y en algún momento vio que este dolor se hizo extenso, que dificultó mucho sus actividades de la vida diaria y por lo tanto pasó a ser un asunto de interés tanto personal como del núcleo que lo rodea. Por lo tanto, podríamos partir ya, y algo que ya dijo C.S. Lewis en 1960 en su libro El problema del dolor, cuando escribe en el momento en que del ateísmo pasa al catolicismo, dice que las criaturas producen dolor al nacer, viven causando dolor y en su mayoría mueren con dolor. En este panorama, por lo menos teórico, no es muy bueno ni muy prometedor para el desarrollo de la humanidad. Pero detrás de esto, detrás de ese libro en sí, lo que hay es el ser humano y su razón. Yo soy capaz de razonar y en la medida que soy capaz de razonar, puedo anticipar mi dolor. Es un elemento importante que dejemos entre paréntesis para lo que significa el paciente con dolor crónico. Pero así como soy capaz de anticipar mi dolor, soy capaz, a través de la razón, de producir mucho dolor en otros. Y eso la historia de la civilización lo ha demostrado. Por lo tanto, si vemos esta imagen que es el niño enfermo de Pedro Lira, de 1902, una pregunta con la cual podríamos partir es ¿qué produce hacernos cargo del dolor del otro? Si yo a usted no lo conozco y lo enfrento con dolor, ¿qué me pasa a mí con su dolor? ¿Soy capaz de hacerme cargo de lo que le está pasando? ¿Soy capaz de hacerme cargo del dolor como solo un síntoma o es necesario dar un paso más? Podemos especificar aún más la pregunta y decir qué representa un paciente con fibromialgia para la medicina actual. Y esta es una tremenda pregunta porque la medicina actual, una medicina basada en la evidencia, en la cual si algo yo no lo veo, no lo toco, no soy capaz de medirlo, poca importancia va a tener. Por lo tanto, enfrentar ciertas patologías va a ser un poco complejo e igualar estas patologías a aquellas que tienen un gran desarrollo, que se pueden medir, que se pueden objetivar, es un poco complejo y es un camino largo. Y para lograr eso, sin duda, hay que usar la metodología propia que es la medicina con la cual uno ha aprendido. Por lo tanto, el asunto del dolor, este problema del dolor, pareciera, y esa es la invitación hoy, que es más que esto que aquí aparece, es más que un dolor que produce una discapacidad, una alteración del ánimo, fatiga, que todo se entremezcla y finalmente produce aún más dolor. Y para lograr eso hay que mirar, como decía al principio, a la persona doliente. Y esta persona doliente es importante mirarla y es una reflexión, yo creo, necesaria porque si no entendemos lo que le pasa al que tiene dolor, difícilmente vamos a avanzar. Y difícilmente vamos a avanzar porque este que tiene el dolor tiene múltiples facetas. El dolor no solo es algo físico, no solo tengo un dolor lumbar, no solo tengo un lumbago, no solo tengo un dolor de hombro. Tengo varios dolores que se juntan en este momento de mi vida y con lo cual yo tengo que ir avanzando. Y como hay muchas facetas, tanto personales del dolor, también para responder, también otro elemento para responder esta pregunta es ver la historia, mirar la historia. ¿Por qué? Y esto también da luces de por qué hoy puede ser tan complejo entender esta enfermedad. Y puede ser, y a través de eso también explicar cómo uno enfrenta a muchos pacientes en que su médico le dice, ¿sabe qué? Lo suyo es una fibromialgia. La verdad es que eso ni siquiera me lo han enseñado en la universidad. Por lo tanto, la pregunta que grandes pensadores, sobre todo contemporáneos, se han hecho, ¿cómo pensamos el dolor?
no creo que podamos responder esa pregunta hoy aquí, sino que dar algunas luces de cómo ir avanzando. Y para empezar a entender la pregunta, tenemos que mirar un poco de historia. ¿Cómo ha sido el dolor en la historia, en nuestra historia natural, en nuestra civilización? Virtudes como la gentileza, la prudencia han estado presentes en el desarrollo de la humanidad, afortunadamente, porque a través de la prudencia, de la gentileza, de dar importancia al otro, es porque se ha abolido la esclavitud, ha desaparecido la tortura y afortunadamente la Inquisición en la Iglesia Católica desapareció. Por otro lado, en el desarrollo del dolor y de la medicina en relación al dolor, el dolor agudo ha sido el elemento fundamental. Porque ese dolor agudo, la gran mayoría de las veces, tiene una anatomía, responde a una anatomía, es medible, es objetivable. Por lo tanto, la humanización de la salud, el que el otro me importe, ha tenido mucho que decir respecto del dolor agudo. Sin embargo, hasta este momento, o hasta hace poco tiempo, poco podría decir que nosotros que la humanización contribuyó a ese otro dolor, a ese otro extremo, a ese dolor crónico que no tiene una anatomía clara, que no es medible y que no es objetivable. Por lo tanto, cuando se junta que lo que tengo enfrente es un paciente que no tiene un dolor agudo, la carga de la prueba para decir que ese dolor existe no está en el testigo, no está en quien sufre la enfermedad, sino que en el experto. Yo te miro y con mis ojos de experto puedo decir qué tan importante es tu dolor, si existe, su magnitud e incluso cómo tratarlo. Si nos vamos a las políticas públicas en torno al dolor, muchas a nivel mundial, programas estatales del dolor, criterios para asignar discapacidad, los recursos que se dirigen a educación continua, acceso a los servicios, ha tenido que luchar las personas para acceder a estos elementos, no solo con la carga de la prueba, sino que también con una cosa que es bien importante y muchos pacientes con fibromialgia que tienen en este momento van a entender, que es la sombra de la sospecha. Bueno, si hoy a esta persona lo veo y le duele una parte, y mañana lo veo y le duele otra parte, dice, bueno, ya, a ver, ¿esto será verdad o no? ¿Será tal la intensidad de este paciente cuando yo lo veo en la consulta si probablemente hemos hecho todo? La carga de la sospecha frente a ese paciente con dolor crónico que lo ha incapacitado y que desea pensionarse. La carga de la sospecha frente a ese paciente con dolor crónico y que solicita un examen o que reconoce directamente que un tratamiento no ha funcionado. Eso es algo que desde el punto de vista que la medicina tenemos que hacernos cargo de esta sospecha permanente del paciente con dolor crónico. Pero la medicina en ese transcurso de hacerse cargo de esa sospecha también ha cometido errores y algunos aciertos. Volvemos al punto inicial, el daño anatómico. Paciente con dolor, daño anatómico, no lo encuentro, por más que lo busco. Bueno, sigue con dolor, no hay nada, señor, sus exámenes son todos normales. Nos pasamos al otro extremo. Probablemente su dolor tiene un origen mental, es psiquiátrico. Usted tiene su solución, está en la salud mental y derivamos directamente al paciente ahí sobre la base de, ¿sabe qué? Me cansé de buscar y lo suyo debe ser mental. Ahora, si vemos esto desde el punto de vista positivo, sin duda que ha sido bueno, porque la idea de un dolor crónico que no puedo medir y que no puedo objetivar, de alguna manera se ha socializado, ha aparecido a partir de ello un lenguaje en la medida de que repetimos lo mismo, creamos lenguaje, creamos realidad. Y por lo tanto aparece un elemento que puede jugar en contra, tanto en el desarrollo de la medicina como en los mismos pacientes, la construcción social que hacemos del dolor. La construcción social no solo en la cultura en cual nos toca vivir, sino que la construcción social de esta cultura es totalmente distinta a la de otro lugar del planeta. Eso hace que muchas veces los pacientes con dolor, y esto se ve reflejado en cosas que uno ve en la consulta. Yo tengo un umbral, doctor, tranquilo, yo tengo un umbral de dolor súper alto. Yo, a pesar del dolor, hago todas mis cosas, trabajo toda la semana, llego el fin de semana a la casa, atiendo a mis niños, sigo trabajando. Bueno, en ese escenario, ¿qué representa eso? Representa probablemente una negación del dolor. Es decir, o más que una negación, es decir, yo sigo en la normalidad de mi vida a pesar de este dolor extenso e intenso. Y por lo tanto, podemos llegar a lo que podríamos denominar un dolor de tipo escópico. ¿Qué es esto? Que como yo niego mi dolor y nadie sabe lo que tengo, y soy una paciente, por ejemplo,
para dar un ejemplo, con fibromialgia, que trabaja, que está muy bien vestida, muy bien arreglada, que puede ser y es totalmente normal y esperable, no refleja su dolor. Por lo tanto, el dolor escópico lo entenderías como en ese escenario es el otro el que valora mi dolor, es el otro el que le da importancia a mi dolor. Pero ¿cómo va a tener tanto dolor? Si está aquí, la veo feliz, cantando, haciendo su vida normal. Bueno, a eso apunta un poco esta concepción. Y eso lleva a este dolor que nosotros, en la medida que el paciente niegue o esconda o simplemente no manifieste su dolor, nosotros damos una construcción a ese dolor. Nosotros asumimos cómo vive su dolor. Y esto se ve reflejado en las cosas habituales que uno pregunta en la consulta. Muchas veces me imagino cómo puede ser su dolor, puede ser, cuánto, dónde, cómo, aumenta con, disminuye con. ¿No? Por lo tanto, también hay un estar atento a esa dinámica en la manifestación del dolor. Por lo tanto, en este 12M, la pregunta, van apareciendo más preguntas, y una que es fundamental es ¿qué realmente significa? ¿Qué realmente significa para la medicina un paciente con fibromialgia? Porque un paciente con fibromialgia es más que una caricatura. Es más que decir, ¿sabe qué? Bueno, otra vez tenemos a este paciente que le duele todo lo que le duele por su fibromialgia, y todo lo que le pasa se tiende a reducir a esta fibromialgia que tiene el paciente. Y esto es un error claro, porque el dolor, como primario, inmediato, es decir, como un elemento que no puede ser, entendido en sí mismo, como un elemento que no puede ser explicado por otra cosa mayor, ¿ya? Previa, y es vital, porque lo vive, lo siente, manifiesta su dolor de alguna forma. Y el hecho que un dolor sea vital es básicamente esto. Una fotografía puede reflejar el rostro de una persona con dolor, pero esa fotografía, dado que el dolor es vital, no me está diciendo cómo vive ese dolor. Y con esto no estoy diciendo que necesariamente debe existir un sufrimiento o necesariamente debemos entender el dolor como una visión de, bueno, algo estoy pagando y asumo este dolor y algo me enseñará. Por lo tanto, el estudio del dolor, desde ese punto de vista, como es algo que tiene todas estas esferas del homo dolens que manifestaba, la fisiología estudia lo extrínseco, pero no basta. No basta con medir algo, no basta con visualizar algo de dolor. Por su parte, la fenomenología, que le da la explicación cómo vivo yo el fenómeno, en este caso el fenómeno de dolor, una visión intrínseca del dolor, por sí mismo tampoco es suficiente. Y la ontología de los significados puede dar para mucho. Por lo tanto, el estudio extrínseco con lo intrínseco del dolor, sin duda que tienen que ir aparejados y no podemos desligarnos, porque en ese momento que nos desligamos, este asunto del dolor va a ser mal entendido. Bien, entonces en ese escenario, enfrentar a la persona con dolor nos genera un carácter. ¿Ya? El carácter, o hay que tener un carácter, o hay que vivir el dolor con cierto carácter, que es simplemente las cualidades prácticas y no abstractas con las cuales uno se presenta al mundo. Y uno espera que el otro que me escucha el dolor, el otro que ve cómo vivo mi dolor, tenga ciertas virtudes, que podríamos agregar el apellido de públicas. ¿Son públicas por qué estas cualidades? Porque enfrentan a un otro, porque la decisión que yo tome siempre afecta a un otro, porque la moral es pública. Por lo tanto, si lo vemos en positivo, la persona con dolor nos permite o nos puede potencialmente permitir que desarrollemos tolerancia, razonabilidad, cooperación, todo lo que ustedes ven. Pero para lograr esto, para que todo esto tenga un real valor, una real importancia en mi relación con el otro, en esta relación que establece un equipo de salud con el paciente, deben estar sustentados en valores. Y cualquier cosa en la vida que esté sustentada en valores es algo que tiene una ética, que tiene un valor, que se establece, que se delimita sobre un marco de acción que nos dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y si esto no sabemos claramente, lo conversamos, se delibera. Lo nombro solamente porque esto puede dar, incluso para otro conversatorio, virtudes por excelencia que deben estar presentes, que muchas veces han sido entendidas más bien en el ámbito de la ética política, de la bioética, deben ser fundamentales como la justicia, la solidaridad, la compasión. Podemos en algún momento, sin duda, conversar más de esto, donde el elemento fundamental es la compasión. Cómo yo me acerco al otro que sufre, cómo yo me acerco al otro que tiene dolor, no solo entendiéndolo, sino que, dado que lo entiendo,
dado que tengo herramientas, lo puedo ayudar y podemos avanzar en este asunto del dolor. ¿Cómo poder manejar? Sin duda que la espiritualidad, desde cualquier escenario, la trascendencia, la búsqueda de sentido de ciertas cosas es un elemento importante que tiene que estar sin duda acompañado de la compasión, de los ojos compasivos que ven al otro, porque el dolor, el paciente con dolor es un todo. Y esto no solo en la fibromialgia como tal, sino en las patologías más crónicas en general. Para ir terminando, sin duda que la fibromialgia, el dolor crónico, mucho tiene que decir la academia, el equipo de salud, las políticas públicas que no pueden caminar de forma distinta, de forma aislada, si no conversan para solucionar adecuadamente este problema. Volvemos a la pregunta, ¿qué pensamos el dolor? Perdón, ¿cómo pensamos el dolor? Y esta es una pregunta que a partir de todo lo que hemos conversado, lo breve que hemos conversado, sin duda que cómo pensamos el dolor nos tiene que traer aparejado una visión distinta del dolor y en términos más filosóficos podríamos decir una epistemología distinta del dolor. ¿Dónde tenemos el énfasis? ¿Dónde ponemos realmente nuestro real potencial para manejar el dolor? Lo podemos también conversar. Finalmente, a modo de reflexión, en el enfrentamiento del dolor del paciente con fibromialgia y dolor crónico, debemos lograr un justo encuentro, el equipo de salud con el paciente, una razonable comprensión de nuestras necesidades. El paciente tiene sus necesidades y el equipo de salud también, que tiene que ir aprendiendo de ese paciente para cohesionarse, para entender lo que al grupo, al equipo de salud le pasa respecto a un paciente que hoy está bien, pero que mañana puede estar mal, y una apertura, y eso es absolutamente generosidad, al prudente reconocimiento de nuestras limitaciones. No podemos hacer todo, no podemos sanar todos los dolores, no podemos aliviar todo el dolor en la medida que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, en este 12M, sin duda muchas gracias, un abrazo a todos los que están presentes y dispuestos en este conversatorio a resolver sus preguntas y hablar sobre este tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esa tremenda presentación llena de colores, además, Sí, que son, que son muy motivadores, además, sobre todo los contenidos que está entregando. Así es que muchísimas gracias. Vamos a dejar el espacio para preguntas al final, ¿le parece? me parece muy Sí, bien. y ahora vamos a presentar a la doctora Margarita Calvo, pero antes también los quiero invitar, ahí estamos con la doctora Margarita. Hola, hola, ¿cómo está? Antes quiero invitar, ¿está muteada, doctora? Sí, es Sí. que ahí sí, por favor. Ahí sí, ahí Hola sí. Margarita, ¿cómo estás? Hola, Mauro, bien, ¿y tú? Muchas Bien gracias. también. Quiero invitar también a todas las personas que están conectadas, que son muchísimas. Tenemos personas, les cuento, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, literalmente, pasando por Rancagua, Quilpué, Hualpén, etcétera. Así es que muy contentos con la convocatoria que hemos tenido hoy día. Así es que, bueno, vamos a presentar entonces a quien ya tenemos en pantalla, que es la doctora Margarita Calvo, médico cirujana egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Ella es doctora en neurociencias en el King's College de Londres y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora de este núcleo Milenio Minus Pain que nos convoca hoy día. Su laboratorio se dedica a la investigación del dolor neuropático, lo que complementa con su trabajo clínico en la unidad del dolor de la Red de Salud UC Christus. Así que bienvenida, doctora, una vez más. Y voy a despedir un ratito mientras hay el doctor Mauricio Soto y yo también me voy a despedir para dar paso a la doctora Margarita para que pueda, por favor, compartir su pantalla. Muchas gracias, Fabiola. A ver, vamos a ver. No, me equivoqué, perdón, esto ya lo practicamos y todo. Acá está. Yo no sé. Ensayamos harto. Entonces aquí, ya, Aquí estamos. está la Ya, pantalla. así que me retiro y le dejo la pantalla a su ¿Qué exposición. vaya, Fabiola? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Todo bien. Dedito arriba, dedito arriba. Veamos.
Ahí tenemos ahí un problemita técnico, parece, con la doctora. Vamos a esperar ahí unos minutitos a ver si es que logra superar. Bueno, eso es parte de lo que pasa en pandemia, ¿no? Todas estas actividades online. Así es que vamos a esperar unos minutitos mientras se está por ahí el doctor Mauricio, si es que puede. Ahí está el doctor. Lo invitamos Sí, mientras a conversar y mientras se conecta la doctora Margarita, sí. Estas quizás son las cosas profundizar en en vivo, ¿ah? algunos, perdón, Estas son las cosas de estar en vivo, ¿no? si es la televisión en vivo, ¿cierto? Esto Ah, de estar bueno, sí, en el matinal de la tarde, dicen por ahí. así es. Así es que, doctor, si quisiera a lo mejor profundizar en algún aspecto de su presentación. La presentación. Muchas personas nos comentan respecto a lo interesante que es abordar sobre fibromialgia consciente, Mm. que es Sí, sin duda que es uno puede hablar mucho y cosas, por supuesto, interesantes en relación a la fibromialgia como este dolor crónico, lo que significa el dolor, lo que ha significado el dolor crónico en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de la medicina, porque desde el día uno, a todos los profesionales de la salud nos enseñan, las cosas hay que objetivarlas, ¿ya? La medicina basada en evidencia. Entonces, eso muchas veces caemos en la tentación que mientras no lo veo, no está presente. Y por lo tanto, a esta última pregunta de cómo entender el dolor, aquí lo que hago simplemente es parafrasear a lo que ya pensadores contemporáneos tan importantes como el fallecido Humberto Maturana decían. Probablemente el objetivo de aliviar el dolor no está en lo como lo estamos haciendo ahora, sino que simplemente en el hacer. ¿Qué estamos haciendo por el dolor del otro? Y en la medida que nos preguntamos qué hacemos por el dolor del otro, la única forma de responder a esa pregunta es relacionarnos con el otro, relacionarnos con el paciente, relacionarnos con la familia de un paciente con dolor, porque es ahí donde en esa conversación estamos iguales, simetría absoluta, puede haber alguna simetría de conocimiento, sin duda que es necesaria para lograr un objetivo conjunto, pero estamos iguales, nos relacionamos, conversamos, hay diálogo. Y eso permite entender los objetivos del paciente, llevarlos a la realidad y decir, ¿sabe qué? Podemos hacer esto o no podemos hacer lo que usted me está pidiendo. Por lo tanto, requiere diálogo y requiere sobre todo un paciente aplicado. Un paciente Ujú. aplicado que siga instrucciones, un paciente aplicado que entienda que la pastilla que uno le puede dar no es un analgésico, que si se la tomo hoy en una hora más no voy a tener alivio del dolor, sino que esto es progresivo, que sería una tremenda responsabilidad para uno como médico que enfrenta por primera vez un paciente con fibromialgia, decir, solo con este medicamento usted va a andar bien y váyase para la casa. Debe haber un equipo interdisciplinario, por eso estamos en este conversatorio. Y esas son todas las Ujú. cosas que uno se va explicando en la relación con el paciente. Y eso es fundamental, el tema de la multidisciplinariedad en el tratamiento del dolor del paciente y además que sean tratamientos personalizados, o sea, no pueden ser equiparables unos a otros. Como ahí por ahí Exacto. decía el doctor Gonzalo Llévenes, que es investigador adjunto del núcleo, en una de las cápsulas que estuvimos entregando esta semana hablaba que cada persona percibe y manifiesta las emociones de una manera distinta. Y hablando de emociones, me gustaría invitar, mientras viene la doctora Margarita Calvo ahí en camino, a Natalia, quien es la presidenta y directora de la Corporación Fibromialgia Quinta Región. Natalia Torres, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Bienvenida. gracias. Natalia, bueno, queríamos aprovechar la instancia para que manifestara y le hicieras la pregunta que estábamos conversando ahí para el doctor Mauricio. Ella es psicóloga, acupunturista e instructora de Tai Chi y especializada además en fibromialgia y trabaja intensamente ahí con las agrupaciones de pacientes. Así que Sí, te doy la palabra. sí, hola, muchas gracias por la oportunidad de hacer las preguntas. Tenemos otras personas en nuestra agrupación. En realidad se llama Corporación Fibromialgia Quinta Región, pero somos una agrupación de la comuna de Quilpué. Yo soy directora de la corporación, pero trabajo con otra persona que es Edith Rojas, que es la presidenta de la corporación, pero yo estoy representando hoy día para hacer las preguntas. Em,
y hay preguntas que son bien reiterativas. Una de ellas me llegó hace poco, en realidad, de una persona que tiene fibromialgia, pero no solo fibromialgia, también tiene otras patologías que le provocan dolor, lupus, esclerodermia y síndrome, no me acuerdo otro más, que también le provocan dolor. Entonces, cada una de esas le provocan dolor, están como juntas, es decir, juntas traslapadas, pero Mm. lo que ella no sabe es cómo saber cuál es primero, cuál es después, cuál la trata primero, cómo tratan, si están todas juntas. Y también yo, como nota al margen de esa pregunta de esta persona, es que también me pasa que cuando he visto personas con fibromialgia, presentan otras patologías al mismo tiempo que también le generan dolor, que pueden ser reumáticas, que pueden ser de distintos tipos también. Entonces, esa es una complejidad que tiene y quería saber qué piensa usted. Hola, Natalia. Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque formar una asociación, agrupación no debe ser fácil, es una cosa paso a paso, probablemente, ir convenciendo y entendiendo los procesos. La pregunta que usted hace, claro, uno puede tener, si tengo una paciente con fibromialgia, pero además tiene otras cosas, una pregunta razonable, que llegó primero, la fibromialgia, las otras patologías. Y uno lo puede responder de varias formas, digamos. Uno, sin duda, es que hay un grupo de pacientes en los cuales la existencia de patología inflamatoria que produce inflamación de partes blandas, principalmente inflamación de articulaciones, puede generar, en el entendido de un dolor crónico, finalmente desencadenar una fibromialgia y pudiésemos hablar de una fibromialgia secundaria, donde el tratamiento inicial va a ser de esta patología, de la fibromialgia, pero además el tratamiento de la patología inflamatoria. Está claramente reconocido que los pacientes con artritis reumatoide en ese orden, artritis reumatoide, lupus, enfermedad, artropatía psoriática, son las que más relacionan, y el síndrome de Sjögren, que es probablemente el que también debe tener la persona, están muy relacionados con la fibromialgia. Por lo tanto, el tratamiento de la patología de base es fundamental. Ahora, ¿por qué se producen estas dos cosas? ¿Por qué se juntan en este momento? Porque es una persona que en su vida ha estado permanentemente expuesta a un nivel basal de dolor y llega un momento en que el sistema nervioso, neurotransmisores, se altera, se modifica el umbral del dolor y el procesamiento del dolor cambia. Es como decir, tengo mi mano siempre sobre una vela encendida los 365 días del año, en condiciones normales, ¿qué haría mi cerebro? Me dice, oye, saca la mano. Pero los pacientes con fibromialgia y dolor crónico está eso permanentemente ahí, por lo tanto el cerebro está permanentemente procesando, recibiendo estímulos dolorosos. Y esos estímulos dolorosos, en el caso de pacientes con patología reumatológica, autoinmune, inflamatoria, pueden venir de las inflamaciones específicas de ciertas zonas, por lo tanto no es infrecuente lo que le pasa, pero el tratamiento es de la patología y sin duda que instaurada la fibromialgia habrá que enfrentarla como tal, con mejorar, buscando cuáles son los objetivos, cuáles son los problemas fundamentales del paciente para ir avanzando en el alivio. Muchas gracias, doctor. Y ya tenemos de vuelta a la doctora Margarita Calvo. Ahí está, quien se suma. Problema técnico. Así en la televisión en vivo, pues. Se corta, sí, no sé por qué. Sí. Yo le mostré toda la presentación a la parece. Bueno, pero en todo caso, yo creo que es más importante la conversación que la presentación. La presentación era solamente para poder abrir a la discusión. Así que pasemos directo a las preguntas mejor. Así que estábamos terminando ya de responder a Natalia y agradecer nuevamente a Natalia por su participación. También ella está aquí en representación de la agrupación Fibromialgia Consciente. Se me fue el nombre, Natalia. Fibromialgia Quinta Región. Fibromialgia Quinta Región. Fibromialgia Quinta Región. Desde Quilpué, ¿cierto? Sí, Natalia, gracias. muchas gracias. No sé si quieres hacerle otra pregunta a la doctora Margarita. En este momento no me han llegado más preguntas de mi corporación. No te preocupes, mira, mientras te agradezco, Natalia, cualquier cosita me escribes y nos Ya, coordinamos. perfecto. Ya, pues, muchas gracias. Chao, Natalia. Mientras tanto, ahí se despidió Natalia. Bueno, mientras voy a estar leyendo algunas consultas que nos están llegando a través de redes sociales. Juan Alegría pregunta, ¿qué especialista debe consultar una persona que tiene fibromialgia? Bueno, y ahora estamos con un doctor en traumatología y una doctora especializada en dolor, así que ¿quién mejor para responder esta inquietud?
Margarita. Bueno, yo respondo, bueno, eso lo tenía como un poquito en la presentación, en que en el fondo es muy importante pensar que el tratamiento de una persona con fibromialgia debe ser interdisciplinario, o sea, básicamente es un equipo el que toma al paciente y el paciente está al centro de este tratamiento, el paciente es el actor principal en el fondo y con él vamos trabajando en un equipo. Generalmente nosotros en la unidad de dolor trabajamos en que el paciente ingresa a través del médico al programa y ahí vamos trabajando con nuestro equipo que son kinesiólogos, psicólogas y un equipo más amplio dependiendo un poco de las necesidades del paciente, ¿cierto? Pero la clave creo que es que sea interdisciplinario y que el foco principal, el actor principal sea el paciente. Es importante lo que dice Margarita, y esta es una pregunta bien recurrente, es decir, ¿dónde voy si tengo fibromialgia? Y la respuesta a veces, yo le digo, usted tiene que ir a alguien que tenga formación y experiencia en manejo del dolor. Probablemente eso no va a ser fácil, y se equivocará e irá donde especialistas que no correspondan. Pero esa es la clave. Todos los que trabajan en el equipo interdisciplinario que dice Margarita, psicólogos, kinesiólogos, tienen formación en dolor. Y esa es la clave. Muchas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta desde nuestras redes sociales. Nos preguntan si existen niveles de fibromialgia, leve, moderado o grave. Una persona llamada Valeria Mondaca dice que tiene el diagnóstico y contacto con pacientes que dicen que en sus crisis de fibromialgia llegan a llorar del dolor, gritar del dolor y quedan sin poder moverse en la cama durante varios días u horas. Dice que ella, afortunadamente, bueno, no ha padecido de tal intensidad, pero ¿hay alguna categorización de respecto a los niveles de intensidad del dolor en la fibromialgia? Bueno, mira, la verdad es que yo no sé, en mi experiencia y las cosas, no hay mucho información razonable que diga que uno categorice una fibromialgia en leve, moderada, severa. Probablemente desde el punto de vista clínico, uno dirá, hoy veo a este paciente y en este contexto su fibromialgia tiene mayor gravedad que el otro. Pero no, desde mi punto de vista, no es necesario el apellido de fibromialgia leve, moderada o severa, porque muchas veces está condicionado por los brotes. Un escenario, ve uno hoy día un paciente que lleva 3 años de dolor, recién fibromialgia diagnosticada, pero no ha hecho ningún tratamiento. Claro, obvio que esa fibromialgia es más florida que un paciente que ya lleva mucho tiempo en un tratamiento y que su dolor es un brote. Y por lo tanto, este paciente en el equipo interdisciplinario ya ha aprendido a manejar, a reconocer el dolor. Margarita, no sé si te gustaría agregar algo más. Completamente con eso, que en el fondo uno no los categoriza según leve, moderado, severo, pero sí puede servir en el contexto de un paciente en particular, viendo cómo está respondiendo al tratamiento, algo importante es que la fibromialgia es una enfermedad crónica, que uno la tiene de por vida, pero sí se puede controlar. Entonces, lo mismo que una hipertensión, en el fondo, un paciente hipertenso de por vida, pero con un manejo de su hipertensión puede pasar de niveles, o sea, si que el paciente se está tomando los medicamentos, está haciendo el tratamiento adecuado, los ejercicios, etcétera, su hipertensión va a estar controlada y uno podría decir tal vez una hipertensión leve, pero si deja el tratamiento, se pone a comer sal, deja de hacer ejercicio, ¿cierto? Y abandona los medicamentos, esta hipertensión va a pasar a ser severa. Entonces no es que uno ese apellido no nos sirve tanto, sino que en el contexto del paciente. Muchísimas gracias. Vamos viendo cómo llegan los saludos de todo Chile, es impresionante, ¿eh? Así es que vamos a agradecer. Por ahí alguien dice bienvenida, doctora. Así que Gracias. por acá tenemos otra pregunta de Yael Walt. Dice, buenas tardes, me gustaría que tocaran el tema de la medicación. ¿Qué recomiendan para una mejor movilidad? Parto por aquí. Margarita. Mira, los medicamentos no son genéricos para los pacientes, o sea, uno no puede recomendar un medicamento como en general para todos, ¿ya? Depende mucho de varias cosas dentro del paciente, de los síntomas, de su
historia, de sus antecedentes clínicos, qué medicamento se va a prescribir en cada caso, ¿cierto? Lo que sí es importante para la movilidad siempre es el ejercicio, mantenerse activo, ¿ya? Generalmente cuando el paciente está en una crisis, nosotros partimos este ejercicio un poco guiado y monitorizado por un kinesiólogo, que vaya de a poco ayudando al paciente a adquirir mayor movilidad sin lesionarse en el camino, en el fondo. Pero la clave para mantenerse móvil es el ejercicio, yo diría. No sé qué opina Mauricio. Sí, y eso, yo creo que también es una pregunta bien interesante porque en la tendencia a creer que todo se alivia con medicamentos, que las conocidas pregabalina, duloxetina son analgésicos, hay que decir que todas las guías clínicas que existen sobre el manejo de la fibromialgia, que no son muchas, todas coinciden en lo mismo. El manejo inicial de los pacientes con fibromialgia debería ser no farmacológico, en el cual la educación, la actividad física u otras terapias son fundamentales. Entonces, claro, si vemos un paciente, y como dice Margarita, todo depende del paciente. Si un paciente está con mucho dolor, años de fibromialgia no diagnosticada o una enfermedad mal diagnosticada, uno parte con algún medicamento. Sobre todo si uno reconoce en esa primera entrevista que hay problemas asociados que pueden intensificar el dolor. Sabe que no duermo, no estoy durmiendo, no sé, el ánimo por el suelo. Claro, uno mejora esas cosas porque mejorando eso, más todo lo demás, va encaminándose al alivio de la sintomatología. Muchas gracias, doctor y doctora Margarita Calvo. Vamos a invitar, tenemos ahí lista para ingresar a nuestro estudio de televisión, Lucía Segura. Ella es presidenta de la agrupación Fibromialgia, Bienestar y Terapias de Concepción, que también ha sido una de las organizaciones que nos ha ayudado a coordinar y difundir estas actividades. Así es que, Lucía, bienvenida y agradezco, por favor, tu pregunta. La esperamos aquí, ansiosos. Hola, Lucía. Gracias por venir a todo esto y por toda la ayuda. Sí. Lucía, ¿me escuchas? Lucía, te escuchamos. Estamos al aire. No me escucha, parece. Parece que no. Parece. Lucía. Además que está muy seria, la veo muy seria, Lucía. Sí, está. Bueno, la vamos a dejar ahí en stand-by, a ver si es que... pero bueno, tenemos un montón de preguntas, ¿ah? Las redes sociales arden con esto del Bueno. Día Internacional de la Fibromialgia. Dice Carolina Stay a través de YouTube, que también estamos transmitiendo por ahí. Dice, ¿existen factores genéticos que predispongan al dolor? Buena pregunta, ¿eh? Mauricio, Martesú. O sea, individualicemos lo de la fibromialgia. Que yo sepa, Margarita a lo mejor me corrige, genética para el fibromialgia no hay. No hay un componente genético que diga que alguien un familiar con fibromialgia se transmita. Lo que sí se sabe es que aquellas personas en que su familiar de primer grado tiene fibromialgia tiene cerca de 8,5 veces más probabilidad de tener la enfermedad. Los elementos genéticos que pudiesen estar relacionados, es algo que Margarita estudia quizás mucho mejor que yo, puede estar, hablar de las canales, problemas de los canales iónicos, todas esas cosas que pueden explicar condiciones de dolor crónico o hacer que este dolor persista. Claro. Sí, no, es cierto, no hay, pero en el caso de la fibromialgia, o sea, hay situaciones de dolor crónico en que hay mutaciones genéticas, son muy raras, muy raras, en que se asocian a síndromes dolorosos. Pero la fibromialgia en sí, no hay genes que predispongan o que den mayor riesgo a tener una fibromialgia que estén bien descritos. Pero sí se sabe que hay agrupaciones familiares, o sea, dentro de una familia, si alguien tiene fibromialgia, es más común que otro miembro de esa familia pueda tener fibromialgia. Pero no conocemos si es un gen, si es cultural, no sabemos por qué se generan esas agrupaciones. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos también saludos de muchas personas que están conectadas y que también preguntan si es que, por ejemplo, hay algún grupo de fibromialgia de pacientes en Puerto Montt. Así es que ahí nuestro servicio de utilidad pública, ya que estamos aquí en Comunidad Conectados, si es que hay alguna persona que conozca de un grupo que le pueda ayudar en en YouTube, que está inquieto, si es que le puede
dar el datito ahí a una persona que busca un grupo de apoyo de pacientes en Puerto Montt. Y por otra parte, bueno, Susana Arayales pregunta desde Copiapó si conocen algún contacto en Santiago de especialista de fibromialgia. Bueno, Susana, aquí estamos con dos expertos que son de la red de salud UC Cristus y que los puede ubicar, a lo mejor, doctor, comentar dónde los podrían contactar para una eventual consulta. Bueno, sí, el programa de fibromialgia es para acceder, ya, sin ánimo de propaganda, a través de la página web de la Red Salud UC Cristus. Van a encontrar, tiene varias opciones de centros, programas, y ahí en la parte de programa buscan y aparecen todas las personas, todos los profesionales que forman parte del programa. Podemos ampliar un poco más, es decir, dado esta situación que está viviendo el mundo, existe la opción para muchos, Margarita igual, telemedicina. Muchos de los profesionales que trabajan en el programa realizan telemedicina y eso ha permitido también conectar a pacientes que dada la situación, o no pueden viajar, y se puede ver desde la casa. Con las limitaciones propias de la telemedicina, hay que decirlo, ¿no? Claro que sí. Doctor, ¿tenemos a otra invitada? Vamos con, les voy a presentar también, aquí ya la estamos viendo, les voy a presentar a Gladys Díaz. Ella es fundadora y presidenta de la agrupación Fibromialgia Consciente. Así es que damos la bienvenida a Lali. Tiene una copla, seguramente está conectada por el teléfono y por el computador. Fibromialgia Consciente. Así es que damos la bienvenida a Lali. Tiene una copla, seguramente está conectada por el teléfono y por el computador. Fibromialgia Consciente. Sí, puede ser. Hola, hola. Tu pregunta, Lali, por favor. Bueno, voy a hacer la consulta, presentarme primero. Soy Lali Díaz, presidenta, fundadora de la agrupación Fibromialgia Consciente. Principalmente me gustaría consultarle al doctor Mauricio, porque siempre me ha hecho mucho sentido sus exposiciones, sus publicaciones, que lo sigo ahí en Instagram, generalmente respecto al tema ético, a la bioética, que es tan fundamental desde el punto de vista multidisciplinar dentro de los equipos no solo de salud, sino que desde el punto de vista también de la política pública. Es decir, tenemos tanta conciencia a nivel de los profesionales de salud. Nosotros tenemos colaboradores que son de distintas áreas, kinesiólogos, fonoaudiólogas, que también han estudiado mucho el tema del aspecto cognitivo que se deteriora en la fibromialgia. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer o cómo debemos alcanzar ese nivel de conciencia hacia nuestras autoridades para que podamos nosotros realmente tener este equipo multidisciplinario a nivel de salud pública, tan bien como lo están realizando en el equipo de la doctora Margarita, en fin, que nosotros lo vemos como gato mirando la carnicería, todo lo que ustedes mencionan, porque muchos de los pacientes llegamos a tener una situación social, económica, laboral, e inclusive llegamos a tener discapacidad. Entonces, en ese aspecto, ¿qué nos falta para promover y ser más potente nuestro llamado hacia las autoridades desde el punto de vista de la bioética y de la conciencia humana? Lali, me hace una tremenda pregunta. Me hace una tremenda pregunta. Y no sé si la voy a poder responder, por lo menos en este conversatorio. Pero sí hay luces de algunas cosas, ¿ya? Y aquí quiero tomar un poco, como dice usted, la ética. Primero, estar haciendo esto ya es concientizar, ya es generar que es una realidad. Cuando hay una realidad es porque estamos dando nombre a algo, fibromialgia consciente, fibromialgia de tal región, estamos generando un lenguaje y con eso estamos construyendo la realidad de que la fibromialgia existe, que no solo está en Santiago, que está a lo largo de Chile, y hay pacientes que tienen un mismo objetivo y que se juntan
y hacen y se proponen cosas. Si vamos al asunto de la ética, a mí me gusta una definición que da Adela Cortina de la ética, que la ética, en fin de cuentas, es la construcción de un carácter. Y la construcción de un carácter significa cómo yo me relaciono con los otros, cómo yo entiendo las necesidades de los otros. Eso sumado al elemento que es muy importante en la fibromialgia, en los pacientes con fibromialgia, su familia, la sociedad y los equipos interdisciplinarios, en el sentido de que no es uno el que trabaja con el paciente, sino que son muchos, la cooperación. Si no cooperamos entre todos, difícilmente este va a ser un tema, no va a ser un tema a nivel de un hospital, a nivel de un centro de salud familiar, a nivel de una institución grande, como es, por ejemplo, la red de salud. Entonces, si ese carácter similar de muchas personas finalmente va a llevar a un objetivo común. En cuanto a las autoridades, yo creo que hay que educación, concientización, y un ejemplo muy claro, y para no alargarme, si usted va, y si todos vamos a las guías que dicen si un paciente con fibromialgia hoy en día puede recibir una pensión anticipada por discapacidad, se encuentra con una cosa muy, muy aberrante, que es que la mayor clasificación para el paciente grado clase 1, 2 y 3, la 3, es que el paciente tenga atención psiquiátrica. ¿Qué decimos con esto? ¿Qué está diciendo a nivel de esa guía? Que la fibromialgia es una enfermedad psiquiátrica. Y todos sabemos, todos los que estamos aquí, todos los que viven la enfermedad, que eso no es cierto. Entonces, si eso ya en la base no corresponde, por supuesto que el resto no va a funcionar bien. Lo otro, gente, médicos, especialistas, kinesiólogos, psicólogos formados en el tema que desarrollan esta permanente concientización. No sé si logro responder la pregunta. Al respecto, también tenemos una pregunta en el chat muy relacionada con esto, que aborda a la fibromialgia, si es que está categorizada como una enfermedad de discapacidad y si en algún momento se puede solicitar pensión por este motivo. O sea, una pensión por invalidez, me imagino. Claro, por ejemplo, hay jurisprudencia en otros países, España, que lidera todo esto. Sin duda que ya hay en ciertas comunidades hay personas que se han logrado pensionar en forma anticipada. En nuestro país hay que cumplir muchas condiciones, porque no es que se pensione de la fibromialgia en sí misma, sino que se pensiona de las consecuencias que produce la fibromialgia. Y en ese sentido, a lo que a la autoridad hay que decirle es decir, ¿sabe qué? Yo tengo fibromialgia diagnosticado y me he hecho todos los tratamientos disponibles en este país. Y nada me ha funcionado. Recién ahí, la autoridad abre los ojos y dice, sí, la verdad es que puede acceder a esto cumpliendo los requisitos que corresponden. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, si tengo fibromialgia, 6 meses diagnosticada y no he hecho ningún tratamiento, en ese soy categórica, ninguna posibilidad de una pensión anticipada por esta causa, porque no ha sido tratada. Hay que agotar el tratamiento. Y lo otro de aquí, y a lo mejor yo creo que Margarita también va a estar de acuerdo, también démosle una segunda vuelta al paciente con fibromialgia que se quiere pensionar. ¿Qué sello le pongo a mi vida, ya, cuando con 40 años, 45 años, con fibromialgia me pensiono? Ese va incluso para otro conversatorio. Complejo tema. Agradecemos, Lali. Muchísimas gracias. Nos costó bastante conectarnos, pero por fin lo logramos y agradezco tu pregunta que nos deja bastante para la reflexión y como decía ahí el doctor, nos va a dejar un tema enorme, completo para otro conversatorio. Así es que agradecer tu participación, tu colaboración también en difundir este tema y esperemos que podamos seguir haciendo cosas juntas con esta agrupación Fibromialgia Consciente. Así es que muchas gracias, Lali. Te despedimos y vamos a intentar ahora por tercera vez. No, se fue Lucía otra vez. Escucha, el tercer intento fallido. De Concepción, Pero bueno, no sí, Concepción. no hay caso. Yo también estoy en Concepción, aquí parece que es la conexión por la zona. Pero tenemos más preguntas, vamos a ir con una última pregunta porque ya estamos como en el tiempo. Así es que para no abusar de los doctores que aquí tan amablemente han estado respondiendo las preguntas. Me preguntan a través de YouTube, ¿qué tipo de ejercicio es recomendable para personas con fibromialgia? Parto por aquí.
Ya, esa es una buena pregunta que nos llega harto en la consulta. Y lo mismo un poco que los medicamentos. O sea, aquí lo primero es que los ejercicios son muy importantes y son muy necesarios. Pero ¿cuál es el tipo de ejercicio con el cual partir? Depende mucho del paciente y en qué condiciones esté cuando uno lo recibe. Entonces, por eso que generalmente partimos con una evaluación por el kinesiólogo que nos va a ir guiando en cómo ir gradualmente llevando a esta persona a un mejor estado físico que le permita hacer ejercicios que lo fortalezcan mejor, ¿cierto? En todo caso, como en general, un ejercicio que es muy bueno para la fibromialgia es la natación, ¿ya? Porque es un ejercicio que no tiene impacto, entonces ayuda bastante. Ahora, por la pandemia, estamos bastante limitados con ese tipo de ejercicios, ¿cierto? Porque las piscinas son públicas y casi todas están cerradas. Pero cuando se abran es un súper recurso que tenemos que usar lo mejor posible. Y otro tipo de ejercicios que son ejercicios no de impacto son muy buenos para empezar, en el fondo, que son tipo yoga o pilates. Pero también tiene que ser gradual y dependiendo de cada persona, porque también hemos tenido casos en que pacientes que se ponen a hacer pilates como locos, porque escucharon que el pilates les hace muy bien para la fibromialgia y terminan con lesiones que solamente agravan la fibromialgia. Entonces es acorde al paciente y ojalá que sea un ejercicio no de impacto. No sé si Mauricio tiene Sí, algo más. completamente de acuerdo con lo que dice Margarita, y ahí uno puede extraer que la pandemia, el sedentarismo, el encierro, sin duda que ha desencadenado dolores, brotes, dolores que antes no existían, han aparecido, pero en general la hidrogimnasia, caminar, ejercicio con poco impacto al principio individualizado, es importante y necesario. En eso les invito también, no sé si la Fabiola lo va a decir después, pero creamos una serie de cápsulas como en temas específicos, y hay una que está muy buena sobre ejercicio de fibromialgia, así que los invito para responder esa pregunta, esa cápsula va a tener mucha información. Sí, esa es mi jefa, ¿ves? Justamente iba a decir el tema de las cápsulas, invitarlos a verlas por nuestras redes sociales. Están en Instagram, están en YouTube, están en Facebook, así que ahí pueden revisar muchísima información que han preparado. Que preparó un equipo multidisciplinario, eso es súper importante. Y hemos estado recalcando ese concepto en torno a la enfermedad, así que eso es súper importante. Hay nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, científicos que son nuestros investigadores asociados del Núcleo Milenio también ahí que aportaron desde su expertise particular hacia lo de la fibromialgia. Y soy porfiada, yo he insistido tanto con Lucía y que no hay caso con la conexión, pero ella por interno me mandó la pregunta, si es que la voy a leer. Eh, Ella quería saber si es que las universidades o las carreras del área de la salud están formando a médicos o a especialistas en el área de la fibromialgia. Buena pregunta. ¿Qué le puedo decir? Probablemente la respuesta la tiene, ¿cómo se llama la persona de Concepción? Lucía Segura, ella es Lo presidenta de tiene la Lucía, agrupación. digamos. Claro. No, en general lo que se hace, más que formación, es la fibromialgia como enfermedad, sin duda que está en algunos cursos puntuales, como entenderla, explicarla, formación en dolor hay, pero después los distintos profesionales, como kinesiólogos, psicólogos, médicos, van orientando su quehacer profesional a un tema puntual, que es dolor, dolor en general, en forma específica, la fibromialgia, pero una especialidad como tal, una formación detallada, no existe, digamos, aún. Uh-huh. Y quizás para ir cerrando ya, hay una pregunta que se ha repetido bastante por ahí y que tiene que ver con qué piensan ustedes respecto al uso de cannabis para el tratamiento de la fibromialgia. Ya, yo tengo parto, después Mauricio, Sí, pero adelante. la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que se llama el IASP, que es una asociación internacional grande que trabaja mucha gente es multidisciplinaria también, ¿cierto? Yo estoy bien, soy parte de esa asociación y todo. Este tema de los cannabis lo acaban de revisar muy a fondo
y hicieron una revisión sistemática en que se revisan todos los artículos que hay al respecto, la información, todos los nuevos estudios que hay al respecto, la información que tenemos, para ver si es que el cannabis valía la pena recomendarlo o no en síndromes de dolor crónico, ¿ya? Y dentro de ellos la fibromialgia. Y el mensaje al que llegaron, que fue un mensaje bien potente, que lo han transmitido por todos lados, es que la verdad es que hasta este momento el cannabis, el costo, o sea, los beneficios que trae versus los efectos adversos, el costo que tiene en el fondo ocuparlo, hacen que no sean recomendables, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo los cannabis tienen muchos efectos adversos, sobre todo en gente joven, ¿ya? Tienen un riesgo de psicosis que no podemos ignorar, ¿ya? Es un riesgo alto. En gente mayor el riesgo disminuye, pero también existe, ¿cierto? Y versus los beneficios, que es ver cómo funciona como analgésico los derivados de la marihuana. Y la evidencia no respalda que sean un muy buen analgésico, ¿ya? No tienen una muy buena eficacia como analgésico, y también hay un problema ahí de los estudios que existen hasta el momento, porque los estudios en el fondo han sido hechos con distintos cannabinoides, porque hay varios tipos de cannabinoides, y con distintas dosis y formas de administrar los cannabinoides. Entonces es muy difícil compararlos, agruparlos para poder ver el efecto real que tienen los cannabinoides. Entonces hasta el momento la evidencia no respalda el uso, o sea, la eficacia de los cannabinoides en dolor crónico, y los riesgos son más altos que los beneficios probables. Ahora, esta recomendación está hecha ahora en el año 2021, pero tal vez en un par de años más vaya cambiando de acuerdo a las nuevas investigaciones, a la mejor dosificación y mejor uso de estos compuestos biológicos. Entonces, ahora la recomendación es que no, pero tenemos que estar atentos a qué aparece después. Es la ciencia, va evolucionando, así es que hay que estar atentos. Yo sé que estamos en el tiempo, pero quisiera hacerles una última pregunta de una persona que está ahí conectada a través de YouTube y que está un poquito angustiada, entonces quizás sería bueno responder. Ella se llama Edith Rojas Tavilo y nos comenta que hay un dolor muy fuerte en el pecho que le da la impresión de estar causando un infarto, pues además del dolor al pecho, también hay dolor en el brazo izquierdo y mandíbula. Ella pregunta si esto podría ser costocondritis. ¿Qué opinan Mire, ustedes? la respuesta a esto es muy simple. No, primero, no todo lo que al paciente le duele, la fibromialgia no explica todos los dolores, ¿ya? Y yo aquí, el ejemplo que acaba de dar es muy claro, con el que yo aprendí esto, decía, paciente con fibromialgia o dolor al pecho, no, eso hay urgencia, eso hay que descartar cosas más complejas, hay que descartar un infarto, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero no le podemos echar la culpa de lo que le está pasando a ella en este momento a la fibromialgia, absolutamente. Uno tiene que ser mal pensado frente a este tipo de situaciones. Así es. Bueno, agradecer, entonces, ya vamos terminando este ciclo, así es que agradecer a todos quienes están conectados, quienes escribieron, quienes comentaron, quienes hicieron preguntas y quienes, pucha, lamentablemente no alcanzamos a responder sus preguntas, pero vamos a tener una nueva jornada de charlas el próximo 22 de mayo con el doctor Rodolfo Madrid y con Gustavo Torres, quien es... perdón. Fernanda Tumani. Fernanda Tumani, que Fernanda es Tumani. De nuestra red de salud, de nuestra unidad de dolor. Exactamente, y van a abordar el importante tema que también habían preguntas al respecto, que es sobre el rol tan importante de la nutrición en el control del dolor. Así es que vamos a tener ahí a Fernanda Tumani, nutrióloga de la red UC, y al doctor Rodolfo Madrid, quien es académico de la Universidad de Santiago de Chile e investigador asociado de nuestro núcleo Milenio. Así es que, doctor Mauricio Soto, fue un tremendo gusto haber compartido este matinal de la tarde. Me estaba molestando ahí por interno, pero era parafraseando a Leo Caprile,
tiempos pretéritos de la televisión, pero en fin. Entonces, bueno, agradecer, doctor, su disponibilidad, su generosidad para compartir su conocimiento aquí con tantas personas que están ansiosas de este conocimiento. Así es que agradecida y ojalá que podamos tener una nueva oportunidad para conversar. No, gracias al dar esta oportunidad al Núcleo Milenio, de dar esta oportunidad de difusión de la fibromialgia, el dolor crónico en general, porque es necesario. Como la pregunta de Lili rato atrás, educar, concientizar, visibilizar la enfermedad. Así que muchas gracias por la invitación. Doctora Margarita Calvo, también agradecer por su participación. Nos falló un poquito la presentación, pero compensamos en exceso con la respuesta a esas preguntas que estaban tan vitales. Así que unas palabritas quizás al cierre. Sí, nada, darles muchas gracias a todos. Yo creo que quedan varias preguntas, pero los invito de nuevo a ver las cápsulas, porque en estas cápsulas que están por temas bien específicos, por todos los profesionales que trabajan en la unidad de dolor de la red de salud y los investigadores del Núcleo Milenio. Entonces, yo creo que es un material muy importante de difundir y que les puede ayudar mucho a solucionar muchas dudas, ¿cierto? Y decir que estamos todos, bueno, muy disponibles ¿cierto? Para poder ayudarlos y poder, como podamos, generar estas instancias que yo creo que son bastante importantes. Muchas gracias, Mauricio, por la participación y Fabiola por la organización y por armar todo. Así es. Aquí abajito está corriendo la dirección. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, ingresen a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y síganos para que puedan ver todos estos contenidos que están disponibles. Así es que no se olviden, el 22 de mayo vamos a tener la segunda charla de este ciclo que estamos organizando desde Núcleo Milenio Minus Pain para difundir el tema de la fibromialgia. Así es que un abrazo. Muy buenas noches ya. Buenas noches. Descansen. Nos vemos. Igual ustedes, Abrazos que para todos. descansen. Igual. Abrazos para todos. Chao, chao.